Voy a referir al objeto de la sesión de hoy propiamente y en particular de esta proposición de ley de reforma de Código Civil e hipotecaria del procedimiento civil en materia de animales. Las leves modificaciones introducidas por la ponencia en su informe no son suficientes para que nuestro grupo vaya a cambiar su postura inicial manifestada en el debate de toma de consideración en el que ya votamos en contra. Fuimos el único grupo. Hemos renunciado, por lo demás, a defender enmiendas sin voce que habíamos anunciado por formular en esta sesión de la Comisión, porque creemos que no remediarían en nada el conjunto del texto de la proposición de ley que consideramos en su conjunto erróneo. La inspiración de la proposición de ley, que hoy es objeto de examen por esta comisión y que será objeto de su dictamen, es una inspiración esencialmente propia de la ideología animalista, ideología que Vox no comparte, en contra de lo que es común en esta Cámara por parte de PSOE, PP, Ciudadanos y resto de grupos parlamentarios. Vox no comparte dicha ideología animalista, cuyo postulado último es la declaración de los animales como sujetos de derecho. Es cierto que esta proposición de ley no llega a expresarlo así, pero consideramos que es un paso en esa dirección y, por lo tanto, no puede merecer nuestra aprobación. Además de esa inspiración ideológica última de este texto, compartido por todos menos por Vox, además la proposición de ley, caso de ser aprobada, como es altamente probable, habida cuenta de las mayorías con las que cuenta en su favor, introducirá modificaciones en importantes cuerpos legales que suponen el trastorno de la regulación vigente al establecerse un estatus especial de los animales en las relaciones de derecho privado, lo que crea incoherencias en el conjunto normativo, con no poca demagogia, escaso rigor y deficiente técnica legislativa. En primer lugar, la cuestión de si los animales son cosa o no lo son. Si leemos la acepción primera del vocablo cosa en el diccionario de la Real Academia Española, sabemos lo siguiente: es cosa lo que tiene, la primera acepción digo, lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, concreta, abstracta o virtual. Me parece imposible, con arreglo a esta acepción, negar que los animales sean cosas, porque con arreglo a esta acepción, cosas son todas aquellas entidades a las que se refiere esta acepción de la Academia, incluidas las que son de naturaleza espiritual. De modo que no veo aquí por qué se considera reductor la consideración de los animales por ser cosa, porque desmerecería tal denominación y tal calificación de ese carácter sintiente de los animales que Vox no niega. Por lo demás, es decir que es algo incluso desde hace muchos años ya enseñado por el magisterio de la Iglesia. No lo digo porque Vox se adhiera a esa enseñanza, lo que digo es que ustedes son muy poco originales en esta enseñanza. Creen ustedes que descubren el Mediterráneo y sobre este particular no descubren nada. Esto es de universal aceptación. Y quien además tenga animales domésticos lo sabrá. Y quien no los tenga, pues a lo mejor es el que comete ese tipo de errores porque no sabe nada de los animales y se adentra en estas iniciativas legislativas que tienen escaso fundamento. Bien, por ejemplo, ya entrando en esas incoherencias, ¿cómo se explican las limitaciones a la propiedad sobre los animales de compañía, por ejemplo, en la atribución de su guarda al cónyuge no propietario en los procesos matrimoniales y, sin embargo, no se prohíbe la libre transmisión de los animales de compañía con arreglo a su naturaleza de seres sintientes, que es el fundamento de aquellas limitaciones? Esta iniciativa se queda a medio camino. Si por ser sintientes tiene que haber esas limitaciones del derecho de propiedad sobre ellos, no se entiende por qué los animales de compañía siguen siendo cosa dentro del comercio. Deberían reputarse y calificarse como cosa fuera del comercio. No se hace. Luego, incoherencia. Otro ejemplo que puedo advertir acerca de la escasa fortuna de las reformas introducidas. Se dice, en relación con el artículo 90, que se debe adicionar un pronunciamiento o una disposición en el convenio regulador sobre el destino de los animales de compañía. Ociosa reforma, porque el artículo 91 que se reforma dice o expresa el contenido que debe tener al menos ese convenio. Luego no agota su contenido. Luego nada impide, con arreglo al artículo 91 en vigor, que el convenio incluya un acuerdo de las partes, de los esposos, acerca de cuál es el destino del animal de compañía. Luego no aporta nada, es ociosa. Seguimos destacando incoherencias. El artículo 333.1, aquel en el que se establecen ciertas disposiciones acerca de la obligación de, resarcir a aquel que, sin ser su dueño,
haya hecho ciertos gastos destinados a la curación y cuidado de los animales. Esto no hace falta que lo diga el 333.1 tal y como se redacta con arreglo a esta reforma, porque esto hay expedientes en el derecho civil sobrados para acudir a esta figura. Pues no lo sé, por analogía con el pago por tercero, en el ámbito del derecho a las obligaciones. Tengamos en cuenta que esa atención al cuidado del animal es una obligación llamada URREM, es decir, una obligación que surge o nace por la cosa de la que es titular. Por lo tanto, insisto, trasladando un entendimiento recto, cabal, de lo que pueda ser el pago por tercero o incluso otros expedientes, cabría siempre que quien no, siendo dueño, atiende y desembolsa ciertas cantidades para la atención y cuidado de los animales, pueda repetir contra aquel que es su dueño. Por lo tanto, nos parece ociosa también esta reforma. 333 bis. No se acaba de entender aquí por qué insisten en que los animales son objeto de apropiación. Escasamente compatible o que se compadece mal con esa dimensión sintiente de los animales. ¿Para qué se dice ahora esto? No lo entiendo. No lo entiendo. Y además se dice que son objeto de apropiación cuando sabemos que hay otras limitaciones al derecho de propiedad sobre ellos. Luego, de nuevo, una cierta incoherencia. La reforma del 334 se mantiene la calificación de inmuebles de los viveros, de los palomares, de las colmenas, de los estanques de peces, etcétera, etcétera. Pues ya me dirán ustedes si esto resulta compadecerse con todo lo anterior. No lo acabamos de entender. 355. Esta reforma provoca un vacío normativo, porque cabe preguntarse después de esa reforma qué son las crías y quién las hace suyas. Con arreglo al 354, ¿qué no se modifica? ¿Cómo se resuelve esto? Vacío normativo provocado por la reforma. 357.2. Las crías sometidas al régimen de los frutos. Bien, pero ¿cuál es el régimen de los frutos? Tampoco la reforma provee al mismo. Luego sale el 354, que eso no se modifica. Luego, si ya está el 354, ¿por qué reformar en estos términos tan escasos y ambiguos el 357.2? Y así, ad infinitum, podríamos continuar. Voy a concluir acerca de dos cuestiones. De nuevo, sobre los procesos matrimoniales. La atribución de la guarda de los animales en dichos procesos, sean de separación, nulidad o divorcio. Se dice es imprescindible que el juez se pronuncie y se regula, ya sea porque se tiene el convenio, ya sea si no hay disposición del convenio sobre el particular, pero si esto ya se hace en los juzgados. Y cuando la guarda del animal de compañía es objeto de controversia, el juez se pronuncia, porque son los esposos quienes solicitan al juez que se pronuncie, precisamente porque hay controversia. Esto es una realidad jurisprudencial conocida, por cierto, hace referencia a la exposición de motivos. Pero luego dice, bueno, a pesar de eso, vamos a reducir, vamos a modificar esto y vamos a introducir una norma que no sirve para nada, de nuevo ocios. Y por último, sobre estas situaciones provocadas por estas reformas, a nuestro juicio, poco atinadas. La inembargabilidad. Reforma del artículo 605, punto primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Que son inembargables los animales de compañía. ¿Estaremos dispuestos a aceptar o a convenir en la oportunidad de esta reforma? Siempre y cuando supiéramos lo que son los animales de compañía. La reforma no lo dispone. Y ahora me pregunto yo, ¿es lo mismo un animal de compañía como un perro doméstico, con un valor escaso, que un caballo, por ejemplo, como sucede muchas veces, que monta primadamente una persona y que vale varios millones de euros? En atención al valor no cabe en modo alguno, porque es un animal sintiente y es de compañía de quien lo monta, ese jinete o esa amazona, reputarlo inembargable. Pues no sé si estarán muy conformes los acreedores de este sujeto deudor propietario de tal caballo. En definitiva, creemos que las leyes que regulan la protección de los animales son las normas de derecho público, no las de derecho privado. Vox es un partido que lo que sostiene es una postura conservacionista en relación con la naturaleza. Conservacionista. Conservacionista significa una actitud basada en una doctrina científica que sostiene que la naturaleza se conserva y que es compatible con actividades tradicionales propias de la civilización, como son la caza, la agricultura y la ganadería. Esta es nuestra postura, es una postura equilibrada, no es una postura extremista, y aquí estamos enfrente de posturas extremistas inspiradas por esa ideología animalista que mencionaba, que sorprendentemente comparten todos los grupos, menos Vox. Por lo demás, esta línea animalista marcada por esta ley
lleva a que en ciertos preceptos, que también son objeto de nuestra crítica, pero los que no voy a detener, haya una cierta comparación, utilizando esto que se llama, perdón por la palabra, cursimente, paradigma, una cierta comparación entre seres humanos y animales. No, esto es un error. No puede servir ese llamado paradigma de regulación del estatuto jurídico de los animales, el estatuto jurídico de los seres humanos. Esto no tiene sentido y es contrario a toda la reflexión jurídica hasta el día de hoy conocida, es decir, a lo que el derecho sea como fruto precisamente de la legislación. Por todo ello, no podemos aprobar esta reforma y votaremos en contra, es decir, votaremos no al dictamen de la Comisión. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor